Buenas tardes, agradezco también la invitación que los organizadores del seminario me han hecho para participar en este panel. Y quiero partir comentando un aspecto de la ponencia de Emilio García Méndez, que tiene relación con que la Convención de Derechos del Niño, en primer lugar, debemos entenderla como algo genuinamente nuevo, realmente como algo nuevo dentro del panorama de la política pública y de la práctica administrativa y judicial en relación con los niños y adolescentes. En segundo lugar, que efectivamente es vinculado con esto, es un cambio respecto del pasado, en dos sentidos, un cambio, o pretende un cambio respecto del pasado del sistema tutelar de menores, y pretende asimismo un cambio respecto del pasado que reflejan los códigos penales del siglo XIX. Y yo quisiera centrar mi comentario justamente en destacar en qué sentido y en qué medida las modificaciones legales que en esta materia quieren fundarse en la Convención valen la pena solo si las entendemos realmente como un cambio respecto de esas dos realidades de nuestro pasado en materia administrativa y judicial sobre el tratamiento de la criminalidad de niños y adolescentes. Y además destacando que justamente el valor de la Convención, como dijo Emilio, está dado por el uso que cada país sepa darle a este instrumento internacional de derechos humanos para la infancia, y el uso en el sentido de tomársela en serio, es decir, de reconocer la medida en que representa un cambio, o un programa de cambio, mejor dicho, de la realidad de estos países. Y por eso tal vez voy a compartir los juicios en alguna medida de Julio Cortés, en el sentido de que el consenso más o menos fácil y rápido en torno a una determinada modificación legal en Chile en materia de responsabilidad penal de adolescentes, en algún sentido es preocupante. Durante todo el periodo previo a la presentación del proyecto de ley, preocupó y nos preocupó a todos los que estuvimos involucrados en alguna medida en la redacción y en la discusión de este proyecto, la posibilidad de una politización, ¿no?, y de una discusión demasiado, polarizada en relación con este proyecto de ley, en el sentido de presentarlo en un contexto que generara una discusión demasiado politizada y polarizada. Yo creo que ahora, visto, los términos en que se puede plantear el debate, me parece más preocupante que eso, que una discusión más o menos, polémica y de una lucha política en torno al tema, es la idea de que todos estén de acuerdo, ¿no? Me parece más preocupante. ¿En qué sentido? El acuerdo generalizado en torno a este proyecto de ley, en alguna medida pasa por una, y voy a utilizar una expresión de Emilio también, una banalización, en este caso una banalización de las diferencias, ¿no? En la que todo parece lo mismo y por lo tanto, como todo parece lo mismo, estamos de acuerdo, pero a la hora de sacar las conclusiones de los principios que deben fundar un proyecto de ley en esta materia, adecuado a los derechos constitucionales de niños y adolescentes y a las necesidades políticas y criminales del problema, en realidad no estamos tan de acuerdo. Entonces me parece que es mejor una discusión mínimamente polémica en la que las diferencias no se banalicen, ¿no?, y realmente reconozcamos que hay opciones muy diferentes que tienen consecuencias muy distintas. Y quiero referirme a tres formas de banalización de las diferencias o de los principios de la Convención en esta materia, que son en distinta medida riesgosas. La primera es la banalización que no reconoce la diferencia entre un proyecto de responsabilidad penal de adolescentes y el sistema penal de adultos, ¿no? Esta banalización, en algún sentido, pues olvida los principios que están en el artículo 40 de la Convención y que exigen que haya realmente un sistema especial de responsabilidad distinto del de los adultos, con sanciones preferentemente no privativas de libertad, y esto, derivado del artículo 37 también, que se basa en la idea de una menor exigibilidad para las personas menores de 18 años, en la exigencia de una mayor tolerancia social y política en algún sentido,
lo que implica la disposición a que realmente haya menor pena, ¿no? Menor cantidad de pena, no solo en el caso de los delitos más graves, sino respecto de todos los delitos. Y esta es una diferencia que no debe ser banalizada. Y además que sea un sistema que se haga cargo de resguardar el desarrollo y evitar el estigma, la estigmatización, que el paso, no solo por la sanción privativa de libertad, sino por el proceso penal mismo, provoca en las personas menores de 18 años. Esa estigmatización tiene consecuencias desproporcionadamente más graves en la biografía de una persona menor de 18 años que para un adulto, y por eso ese paso es necesario reducirlo en forma mucho más urgente que respecto de una persona mayor de edad. Y eso es lo que justifica todas las diferencias, tanto en las sanciones, pero sobre todo en sede procesal, es decir, todas aquellas diferencias que van dirigidas a que los jóvenes, cada vez que sea posible, no sean objeto tampoco de un proceso penal si es que el hecho no tiene tanta importancia y además se corre el peligro de estigmatizarlos y perjudicar en forma a veces irreversible su desarrollo, justifican una diferencia que no hay que banalizar con el sistema penal de adultos. Y en materia de derechos en la ejecución de las sanciones, también los jóvenes tienen un derecho especial a todos los derechos económicos sociales, particularmente, digamos, es un derecho bastante grave, particularmente grave cuando están privados de libertad, porque el riesgo de que la privación de libertad se convierta además en la privación de todos los derechos de la Convención es un riesgo bastante serio respecto a una persona menor de 18 años privada de libertad. Respecto a un adulto, por supuesto, también lo es, pero existe la necesidad y existe en algún sentido un principio de prioridad de los niños y adolescentes en el resguardo de sus derechos económicos y sociales. Y también todos los derechos que hacen a la limitación de la pena en el sentido de la necesidad de poner término anticipado a las sanciones que abiertamente implican violación de los derechos del joven que está en ejecución. Bueno, no me voy a extender sobre esto, pero esa es la primera diferencia que no debe ser banalizada. La segunda que no debe ser banalizada es la diferencia entre un derecho penal de adolescentes y el derecho tutelar de menores. Y creo que esta diferencia se banaliza casi imperceptiblemente por personas que adhieren explícitamente al proyecto de responsabilidad penal de adolescentes. Es decir, la discusión no está en los viejos términos entre quienes defienden la ley de menores y el proyecto de responsabilidad adolescente. Me parece que la discusión está en aspectos específicos de un sistema de derecho penal de adolescentes que, en caso de ser ignorados o banalizados, hacen de él un sistema más parecido a un sistema tutelar de menores. Yo diría que el primer aspecto tiene que ver con el reconocimiento del que parte un sistema de derecho penal de adolescentes de la negatividad de la sanción. Y me parece que es la clave fundamental de todas las demás diferencias. La sanción es negativa, la sanción es un mal que se impone por necesidades sociales y no por el bien del adolescente. Quiero tomar la frase de Emilio en el sentido de que ningún día de privación de libertad se justifica por cualquier idea de carácter educativa o pedagógica o por cualquier finalidad que tenga que ver con las necesidades del adolescente. Y yo agregaría que es el fundamento de la idea de que este sistema tiene que ser minimalista, a diferencia de un sistema tutelar de menores que pretende ser maximalista porque cree o pretende estar ayudando a las personas menores de edad. Yo agregaría que ninguna sanción no privativa de libertad se justifica, en mi opinión, por necesidades puramente vinculadas con la educación. La verdadera educación o la verdadera ayuda social no se la puede ir a buscar a un sistema penal de adolescentes, ni siquiera a través de sus sanciones no privativas de libertad. Hay que ir a buscarla en las políticas sociales del Estado que ofrecen de manera universal y a todas las personas educación y ayuda social. Y por lo tanto, la negatividad de la sanción se extiende, en mi opinión, también a las sanciones no privativas de libertad. Y esto por una doble razón. Incluso si es que podemos mantener alguna expectativa de que las sanciones no privativas de libertad pueden ayudar en algo a los jóvenes, pasar por el sistema procesal penal para terminar con una sentencia que envía a un joven a una sanción no privativa de libertad implica pasar por muchos otros instrumentos de carácter penal que hacen que la ayuda llegue ya demasiado tarde y no logre compensar los efectos estigmatizantes y la restricción de derechos que impone a un joven la pasada por el sistema penal. Eso implica los días de detención que tuvo, la posibilidad de que su sanción, su medida cautelar no privativa de libertad, porque seguramente es una infracción que no es grave, se convierta en privativa de libertad si el que el joven la incumple, cosa que puede ocurrir en un número no despreciable de casos, en que el joven efectivamente no concurre a los días en que hay que firmar ante el fiscal o no respeta las restricciones de que no puede moverse de la ciudad en que se fijó su residencia, y eso se puede traducir en la revocación de la cautelar no privativa de libertad para convertirla en una privativa de libertad.
y la posibilidad de que la sanción no privativa de libertad también se revoque y se convierta en una privativa de libertad por incumplimiento. Todo eso acompaña a esta pretensión más o menos ingenua de que vamos a educar y ayudar socialmente al joven a través de la sanción no privativa de libertad, y por eso, aunque no haya necesidad de pena, como la habría para un adulto, sigamos adelante e impongamos una sanción no privativa de libertad. Es lo que en Alemania Peter Alexis Albrecht critica y denomina la posición de desprivilegio de los menores de edad respecto de la criminalidad leve o de la criminalidad de bagatela. Comprobada empíricamente, consiste esta crítica en que por iguales delitos, jóvenes menores de 18 años de edad son objeto de sanciones, a veces no privativas de libertad, en casos en que los adultos no lo serían. Y muchas veces eso ocurre justamente por la sustitución de las sanciones no privativas por privativas en caso de incumplimiento. Bien, yendo un poco más rápido porque el tiempo se hace corto. La tercera diferencia que no debe banalizarse es la diferencia entre un sistema de protección jurídica y social de los derechos del niño y un sistema tutelar. Y me parece que esta es otra de las claves y tal vez la más importante. Mantener el sistema de la ley de menores junto con una ley de responsabilidad de adolescente por infracciones de la ley penal pone en serio riesgo la capacidad garantista y de restricción de la violencia penal del Estado que ofrece un sistema de responsabilidad penal de adolescente, que es, en mi opinión, la única razón para dictar una ley de responsabilidad penal de adolescente. La única buena razón, racionalizarla, es decir, ubicar la persecución penal en aquellos casos más graves en que se merece esa persecución penal, aunque sea especial y distinta de los adultos, y racionalizarla y evitarla en todos los casos en que no lo merece, particularmente en los casos en que no hay una imputación de un delito, que es justamente los casos en los que actúa el sistema tutelar de menores. Entonces me parece que simplemente con modificaciones más o menos cosméticas, digamos, al sistema tutelar, estamos banalizando la diferencia de un verdadero sistema de protección de derechos con lo que es ese sistema de control penal paralelo que es la ley tutelar de menores. Y eso implica reconocer entonces que un sistema de protección de derechos basado en la Convención, en primer lugar, tiene una vocación universalista respecto al destinatario, es para todos los niños, ¿no? Y no para niños con problemas. En segundo lugar, se basa en la idea de que el contenido de la política de protección de derechos son derechos del niño. Son derechos del niño que el niño puede aceptar o rechazar. No es posible entonces aplicar medidas coactivas en el campo de la protección jurídica de los derechos del niño. Es una política que debe basarse en la desinstitucionalización, por lo tanto, que tiene que basarse en el apoyo del niño en su espacio normal, que es su familia, su barrio, su escuela, y no en construir sistemas paralelos, segregados de ayuda social que se convierten en formas de privación de libertad. En fin, es una política que se desjudicializa sin perjuicio de que tiene un control jurisdiccional de las garantías de los derechos fundamentales. Concluyendo, en relación con una serie de desafíos que a mí me parece que tiene la implementación, que debe enfrentar la implementación del nuevo sistema de responsabilidad penal de adolescentes en Chile. Un primer desafío tiene que ver con la especialidad, y yo creo que la especialidad pasa más que por la existencia de jueces exclusivos dedicados solo al conocimiento de causas penales de adolescentes, lo que ocurrirá en las ciudades en que haya un volumen de causa que lo justifique, y en las otras ciudades bastará con que haya un juez especializado, aun cuando se dedique también a otros temas penales de adultos. Me parece que es necesaria la idea de una política criminal de adolescentes, que cuente con un órgano interinstitucional que permanentemente se haga cargo de la gestión, la evaluación y la capacitación de todos los operadores del sistema y del seguimiento para hacer efectiva esta diferencia que debe tener el sistema penal de adolescentes con respecto al sistema penal de adultos. Debe ser una política criminal distinta, con indicadores diferentes, con capacitaciones diferentes, con principios diferentes. En segundo lugar, el segundo desafío tiene que ver con asegurar en el proyecto de ley de responsabilidad de adolescentes que no se produzca el desprivilegio que suele producirse con los menores de edad en situaciones similares con los adultos, y que además efectivamente la carga penal del sistema siempre sea menor que la que para un adulto. Eso implica, en mi opinión, establecer cláusulas muy concretas, como por ejemplo que la pena que va a cumplir un adolescente cuando sea privativa de libertad nunca supere una proporción que, por ejemplo, no debe exceder de los 2/3 de la pena que tendría un adulto por el mismo delito. Podemos llegar al absurdo de castigar a un adolescente por un sistema que se supone que disminuye la carga penal en aplicación de los requisitos de la Convención con una pena mayor. Pero esto también respecto de las sanciones no privativas de libertad. Debiera haber una cláusula que se ponga en la situación de cuál es la pena probable que se aplicaría a un adulto por el mismo delito cometido. Y si es que al adulto, de acuerdo con las, digamos, los comportamientos generales de la Fiscalía, no se le aplicaría una sanción,
pues en mi opinión, a un adolescente con menor razón habría que aplicársela, ni siquiera si es no privativa de libertad. Tercer desafío, tiene que ver justamente con las sanciones no privativas de libertad, son la principal parte del sistema. Los mejores recursos debieran destinarse a asegurar la existencia de sanciones no privativas de libertad creíbles, fiables para los operadores del sistema que funcionen en todos los lugares del país. Cuarto desafío, el principio de oportunidad ampliado y la posibilidad de acuerdos reparatorios respecto de cualquier delito puede ser una ventaja del proyecto de ley de responsabilidad penal de adolescente en la medida que haya programas de mediación y soluciones de carácter social que hagan aprovechable el principio de oportunidad ampliado. Por mucho que el principio de oportunidad se pueda aplicar para cualquier delito o los acuerdos reparatorios para cualquier delito, si no hay soluciones de carácter social o de mediación aprovechables que le hagan al fiscal creíble o razonable utilizar en caso de delitos graves esta alternativa, no lo van a hacer. Quinto desafío, yo creo que independientemente de que una ley y un sistema de protección de derechos armado de acuerdo con los principios de la Convención no esté listo al momento de la entrada en vigencia de este proyecto de ley, lo que puede ser una desventaja, pero independientemente de eso y más allá del orden de los proyectos de ley, yo creo que el proyecto de ley de responsabilidad penal de adolescentes debe suprimir, por lo menos a partir de las garantías procesales y penales, el sistema penal paralelo que es el sistema de la ley de menores. Eso significa ni más ni menos que negar la posibilidad de que se adopte ninguna medida privativa de libertad, sino en los casos establecidos por el proyecto de ley. El proyecto de ley establece algo parecido, pero que no es lo mismo, que es que no se pueden aplicar las sanciones, sino en los casos establecidos en la ley. Pero la privación de libertad en otras formas, particularmente en formas pseudosociales, como la internación en establecimientos de protección o para jóvenes con desajustes conductuales, no está proscrita la internación en los términos en que está el proyecto de ley actualmente y por lo tanto es una cláusula fundamental para derogar, digamos, o suprimir el sistema penal paralelo. Eso implica un habeas corpus que se base en el concepto de privación de libertad de las reglas mínimas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, es decir, que considere privación de libertad cualquier encierro de una persona menor de edad en un establecimiento del cual no puede salir por su voluntad sin la autorización de una autoridad pública. Eso es un desafío pendiente. Y también implica, entonces, la eliminación, creo yo, de las facultades policiales de recoger menores de edad por razones no penales, ¿no? Salvo en caso de personas menores de edad muy pequeñas y que estén vinculadas con la protección de niños que son víctimas de delitos, en que por supuesto que la policía debe tener facultades para recoger y proteger a esos niños, en general y particularmente respecto de personas mayores de 12 años de edad por problemas de desajuste conductual o por cualquier conducta antisocial, debe desaparecer esta facultad que corre el riesgo de desnaturalizarse y cotidianamente se puede utilizar como una forma de control penal paralelo. Muchas gracias.